Hay, hay una canción de un cantante de Puerto Rico. Esa canción se llama Somos la Sal. Dice la parte del coro, dice así: vivo conectado con el Padre y 24/7 alumbramos, con la luz de Él andamos y no hay nada del mundo y nada del mundo me oculta. Yo cuando escucho esa canción, a mí me encanta mucho, me encanta mucho. Después ustedes me la piden y ahí se las comparto y le doy el contacto para que hablen con Jay Khalil también. Y a mí lo que me llamaba la atención de esta canción era la parte del coro que él había puesto que decía 24/7. Y yo me puse a pensar, Dios es 24/7 fiel. Ustedes saben lo que es 24/7, ¿no? O sea, que un local comercial no cierra. Cuando ponen 24/7 es porque ese local comercial no cierra ni el día, ni la noche, ni domingo, nada. Está siempre abierto y está siempre disponible. Y así es Dios. Dios con nosotros es 24/7 fiel. Él está ahí siempre para con nosotros. El punto es que nosotros no somos 24/7 fieles. Nosotros tenemos un montón de momentos donde nos desconectamos del Padre. Pero me gusta mucho esta canción porque dice, vivo conectado con el Padre 24/7. Y es el deseo de mi corazón que nosotros estemos conectados con Dios 24/7, que nunca nos desconectemos de Él. Y yo le quiero llevar una reflexión antes de seguir hablando acerca de esta prédica 24/7 fiel. Y es que cuando uno dice, oh, Dios es fiel, Dios siempre está ahí para mí. Y Dios puedo contar con Él para lo que sea. Uno no se da cuenta que en los momentos en que uno le va a fallar, Él está conectado con nosotros. Él está fiel ahí. O sea, Él no perdió su mirada, no nos descuidó. Él está viéndonos no solamente cuando tenemos necesidad, cuando hay una injusticia o cuando hay un clamor. Él nos está viendo también cuando le fallamos. Está viendo también cuando nosotros no actuamos con verdad y también está viendo cuando nosotros cometemos algún error, alguna falta. Que el error, una falta en un cristiano simplemente se llama pecado. Cuando nosotros pecamos, Dios está viendo y Dios está pensando, ¿qué dice o qué está en la cabeza de mi hijo en cuanto a mi amor si está fallándome así? Porque eso es simple relación de dos personas, entre un padre y un hijo, entre una esposa y un esposo, esposa. Esa es una relación básica y sencilla, que siempre cuando uno ama a alguien le da lo mejor de uno a la persona y siempre va a querer lo mejor de la persona a la cual uno ama, ¿verdad? Uno no va a amar a alguien y que lo que reciba de regreso no sea nada que no sea amor. O sea, uno va a querer recibir lo propio. Yo doy y me gustaría recibir. Dios nos dio tanto amor y le gustaría recibir nuestro amor. Dios nos da su fidelidad. ¿Y qué crees que Dios espera a nosotros? Fidelidad. Que seamos fiel, porque Él es fiel. Su fidelidad está entre nosotros y nos conecta, pero la fidelidad nuestra nos conecta a través de las bendiciones que recibimos de Él. Sabemos que Él es fiel porque somos bendecidos, porque recibimos de Dios tantas cosas que no merecemos. Y Él es fiel con nosotros, un Padre fiel y está ahí siempre. Pero nosotros, la fidelidad de nosotros para con Dios se mide en base a la obediencia. Porque nosotros lo bendecimos con nuestros labios y alabamos y todo eso, pero lo importante para Dios, lo que significa para Dios sería la obediencia. Eso es lo que significaría, por decir un ejemplo, para una relación, es de que te respeten. O sea, cuando yo sé que alguien me ama es porque me respeta o porque me da un mejor lugar, no porque me da solo regalos, no porque me dice cositas bonitas y todo eso, porque puede decir cosas bonitas, cosas agradables, puede sonreír, puede halagarme con algo, pero su acción es lo que me dice a mí que esa persona me ama y me es fiel. Su acción, su actitud. Pablo estaba escribiendo, le ha escrito 2 cartas registradas en la Biblia a Timoteo, un discípulo de él. Lo estaba preparando a Timoteo para ser líder de la iglesia y para dirigir a muchas personas. Entonces, hay una parte del mensaje que Pablo le escribe a Timoteo que es muy interesante porque empieza diciendo algo que tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando aquí.
Y dice, así, yo me hice para atrás la cosa. Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 13. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Muchas personas que tienen tiempo en los caminos del Señor han escuchado esta palabra, pero se enfocan únicamente en el versículo 13 y lo pueden tener como un estandarte, como una frase de recordatorio e incluso hasta como una promesa de parte de Dios. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Y nosotros a veces en la oración que hacemos con base teológica o base bíblica, la incluimos. Señor, porque tú permaneces fiel aunque seamos nosotros infieles. Y quiero nada más recordarles algo, y es que cada versículo, y es algo del tema de los estudios bíblicos, cada versículo en la palabra tiene que leerse junto con el contexto para que tenga el sentido de lo que se está diciendo en ese versículo. Si no, no lo entendemos, lo leemos solamente de esa forma y listo. Y eso, si lo leemos solito, eso significaría es que nosotros podemos fallarle a Dios todo lo que querramos porque Él siempre va a estar ahí para nosotros. Y yo creo que no se trata de eso. No se trata de que un Dios tan grande, todopoderoso, que nos ama, va a tolerar de que nunca nosotros le amemos y Él siempre va a estar ahí como un, perdonen que lo diga así, como un tonto enamorado. Así, no, pégame, haz lo que quiera. Como decía un dicho ahí, no sé si los panameños lo entenderán, y aquí no hay ninguno. Decía, quémame pero no me dejes. O sea, sería, séme infiel pero no me dejes. Quemar en Panamá sería poner los cuernos. Ah, mira que te quemó tu esposa, te me quemó tu esposo, es que le puso los cuernos. Entonces, sería el dicho así como que él decía, el enamorado tonto, dice, quémame pero no me dejes. O sea, y no se trata de que Dios es así. Dios, como he leído muchas veces en Romanos dice, ¿no te das cuenta que su paciencia y su amor y su tolerancia simplemente es para que tú te arrepientas y tomes decisiones con Dios? El amor de Dios y su paciencia es para tu arrepentimiento, no es para que te mantengas así diciendo, sí, es que yo peco, pero es que Dios me ama. Y si uno dice, nada más solito, si somos infieles, Él permanece fiel, sustentamos bíblicamente ese dicho. Yo peco, pero Dios me ama. Y Dios me ama y seguiré así hasta la muerte. Vamos a agarrar el contexto de esto. Y esto ya va a aparecer en un estudio bíblico y con esto les animo a ir a los estudios bíblicos. La primera parte, versículo 11, palabra fiel es esta. Esta es una palabra que es digna de ser escuchada y digna de análisis, digna de empezar a digerirla y a que sea parte de tu sistema y cambie tu forma de pensar y tu forma de ser. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Primera línea, vamos a estudiar esa parte. Si somos muertos ¿a quién? Si somos muertos al pecado. No es que si yo me muero físicamente, yo voy a reinar, porque entonces aquí hacemos una oleada de suicidios o algo como las sectas que han hecho esas cosas, que todo el mundo se suicida en masa. No somos una secta, somos un grupo de personas que creen en Jesucristo y que creen que la vida que vivimos aquí tiene que ser una preparación para estar en la presencia del Señor por la eternidad. Entonces, si nosotros morimos al pecado, si somos muertos al pecado, o sea, con Él, como dice en Romanos 6, 14, no, voy a decir toda la cita, ustedes no lo busquen, ustedes nada más después lo anotan. En Romanos capítulo 6, versículo 14, capítulo 6, del 1 al 14, habla acerca de que nosotros debemos vivir para Cristo, tenemos que vivir para Dios y tener esa vida plena y abundancia que Él dijo, Jesús, en Juan 10:10. Juan 10:10 dijo, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para darlos vida y vida en abundancia. En Romanos 6, del 1 al 14 dice que nosotros tenemos que vivir para Cristo y que tenemos que estar muertos al pecado. ¿Qué significa muertos al pecado? Que el pecado no tiene que hacerme efecto en mi vida. Y yo tengo que, en esa parte, morir a esos deseos. El pecado tiene que ver mucho con deseos pecaminosos en mi vida, los cuales nosotros conocemos muy claramente. No hace falta empezar a señalar personas y decir, tu pecado es esto, tu pecado es esto. Cada uno conoce su pecado.
Y cada uno sabe que tiene que morir a ese pecado. ¿Qué significa? Tiene que renunciar a que ese pecado no viva más en tu vida. Y porque si nosotros morimos con Él, al pecado, morimos con Jesucristo, o sea, porque a través de Jesucristo nosotros morimos al pecado, entonces viviremos con Él, porque la vida eterna la tendremos nosotros porque hemos muerto al pecado. Y al morir al pecado ya tenemos entonces una vida de santidad que le agrada a Dios. Y ya hay una sentencia, hay una frase o una declaración que nunca va a cambiar. Y esa es: sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no podemos coger un camino de un atajo y a ver si nos sale mejor por aquí, o emparapetar, o arreglar las cosas ahí, hacer un chanchullo, o hacer una... No, nosotros tenemos que estar claros. Hay que ser santos, y para ser santos hay que dejar el pecado a un lado. Y nuestro pecado nosotros lo conocemos. No hay necesidad de recordarlos ni de machacar las cosas. Ya cada uno de nosotros sabemos qué estamos nosotros fallando como pecado, como ese deseo, como ese desliz, como esa cosa que nos aparta del Señor. Y nosotros nos excusamos diciendo: pero lo que pasa es que si yo soy infiel, Él es fiel. Y no se trataba de eso. Ahora le voy a decir por qué. O sea, en el proceso vamos a entender por qué. Porque todo tiene un sentido. Entonces, si morimos al pecado, vamos a vivir para Cristo. El segundo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, ¿por qué sufriremos? Jesús dijo claramente en Juan 16:33 que en el mundo tendríamos aflicción. O sea, tendríamos sufrimiento. ¿Por qué tendríamos sufrimiento en el mundo? Tendríamos sufrimiento porque nuestros principios y nuestros valores cristianos nunca se pueden ajustar, ni se van a ajustar algún día a los valores y principios del mundo. Y nosotros vamos a recibir poco a poco, en la medida que el mundo se enseñorea más de todo el sistema de las personas, vamos a sufrir eso de rechazo. Vamos a sufrir eso de que nosotros no vamos a ser bien vistos por mucha gente que están manejando otros valores. Lamentablemente, la gente que está en los altos cargos de la política y de las organizaciones internacionales tiene un valor totalmente contrario a un valor cristiano. Y todo su movimiento, todas sus acciones y toda su promulgación y todas sus acciones van de acuerdo al valor que es un valor anticristiano. Nosotros vamos a sufrir eso porque seremos rechazados por ello, y eso va a ser parte de nuestra vida. También Pablo dijo en 2 Corintios 4:17 que la tribulación o el sufrimiento produce en nosotros un eterno peso de gloria. Eso está en 2 Corintios 4:17. Bueno, cuando pongamos la enseñanza en YouTube salen todos los versículos. Dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria en nosotros. ¿Qué significa eso? Es que si el mundo te rechaza por tus valores y tus principios, tú te afirmas más en la gloria de Dios, porque los principios de Dios son los que van a ser necesarios en tu vida y en tu sistema para estar en la presencia del Señor. Pero si tú negocias tus principios cristianos y te pones muy blando, diciendo, permitiendo cosas, o hasta actuando, yéndote en cosas para no sufrir rechazo, para no ser rechazado, para no ser visto raro, para no ser visto como algo aparte y ser parte de la sociedad, si tú negocias tus valores, no vas a tener herencia en el reino de los cielos. Y es algo clarísimo. Nosotros no podemos mezclar las cosas profanas con las cosas santas. Y hay cosas que no están bien. Se puede pintar de sutil y de orgullo y de felicidad y de alegría, pero nosotros tenemos que estar firmes en que nuestros valores son cristianos y se basan en lo que dice la palabra acerca de lo que Dios piensa de nosotros y lo que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Hablando de lo secreto, hablando de donde nadie nos ve, de ahí estamos hablando. Porque nuestros principios y nuestros valores son los que rigen nuestra vida. Son aquellas cosas que nosotros nos damos el chance o no cuando nadie nos ve, cuando nadie se da cuenta. Porque trabajar al ojo del jefe es muy distinto a ser un trabajador productivo al 100%. Un trabajador productivo al 100% no necesita ningún jefe que lo esté viendo. Hace sus cosas bien porque su dignidad es que su trabajo esté bien. Es que una persona con valores,
Una persona con valores es la que trabaja sin que esté viendo el ojo. Una persona con valores cristianos es aquella que es íntegra, aunque no haya ningún pastor cerca, ningún hermano de la iglesia cerca, aunque nadie que tenga conocimiento de tu vida y tu fe cristiana esté cerca, y eres íntegro a pesar de todo. El reto grandísimo es tener la oportunidad de hacer lo malo y no hacerlo. Tener la oportunidad de hacer lo malo y no hacerlo cuando nadie te ve. Porque cuando te das cuenta que tu vida la rigen los valores cristianos, no importa que te vea la gente, lo importante es que Dios siempre te está viendo. Y de eso no te puedes escapar. Dice en Romanos 8:18 que los sufrimientos de ahora no se comparan con la gloria futura. Si nosotros nos rechazan por ser cristianos, mira, hoy día, especialmente los que estamos en Suiza, la inmensa masa de musulmanes o de otras religiones que están aquí es mayoría a los cristianos. Y los cristianos que estamos aquí negociamos mucho nuestros valores, nuestros principios, y un musulmán no negocia sus momentos de rituales, sus momentos de rezar, su privación para hacer algo para su religión. Pero nosotros nos imponen algo y nosotros, bueno, está bien, hay que hacerlo y todo eso. Tenemos que darnos cuenta que si nosotros sufrimos ahora un poco de rechazo o de mala vista o de que los amigos que más queríamos se nos apartan porque ahora somos cristianos y preferimos ir a la iglesia y no estar en otras cosas, preferimos abstenernos de no meternos en exceso de alcohol o de otras cosas y nos abstenemos de no participar en otras cosas que a ellos les gustan y les agradan, y eso para nosotros ocasiona burla. El sufrimiento ese de rechazo no se compara con cuando estaremos en la presencia del Señor disfrutando de su gracia y de su amor a plenitud. O sea, vale la pena no ser rechazado aquí un rato para después estar en el infierno. No vale la pena. Lo que vale la pena es sacrificarse un poco. Es un estudiante, se sacrifica un poco de no salir a fiestas y eso, y al final se gradúa de médico o de abogado, que son las profesiones que más se tiene que meter uno a estudiar. Pero cuando ya se gradúa, ¿dónde quedaron todos los amigos de parranda? Seguro que están ganando mucho menos salario que alguien que se abstuvo de ir a fiestas y disfrutar tantas cosas porque quería estudiar. De que un atleta se abstuvo de consumir mucho alcohol y todo eso porque quería tener la concentración suficiente para el deporte. Que alguien que estaba queriendo tener un trabajo perfeccionado deja a un lado todo el entretenimiento porque quiero terminar mi trabajo. La satisfacción final siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mejor y no podemos negociarla. Vamos al punto 3 que dice, si lo negamos, Él también nos negará. ¿Se dan cuenta que lo que estamos hablando es que cuando lleguemos al punto de que si somos infieles, no tiene mucho que ver con que yo seguiré fresco porque Dios me ama, entendiendo que lo que estoy haciendo es pecado, pero igual Dios me ama? Punto 3, si le negamos. En Mateo 7, 21 y 23 hay un pasaje que es muy interesante y yo sé que muchos que han leído la palabra lo han leído. Dice la palabra así que en aquel tiempo me dirán, no todo el que dice Señor, Señor era el reino de los cielos. En aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios y todas estas cosas. Y la manifestación del Espíritu y de los dones que hemos estado estudiando en 1 Corintios 12, estaba haciendo el que fue a decirle Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Dijo, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y lo mandó al infierno, al lloro y crujir de dientes. ¿A dónde es eso? No, el cielo. Entonces, negarle a Dios. ¿Qué sería negarle a Dios? Lo estuvimos viendo nosotros en 1 Corintios 13, y es que en los primeros 3 versículos dice, si yo tengo todos los dones espirituales, si manifiesto el espíritu, si hago o ejecuto los ministerios que hay en 1 Corintios 12, o sea, de maestro, de enseñar y todo eso, y aún si me sacrifico por las personas, el versículo 3 de 1 Corintios 13 dice, aún si me sacrifico por las personas, pero el detalle es que si yo no tengo amor, eso no sirve de nada. Y lo que vemos entonces en Mateo 7, 21 y 23 es que peor
que eso no es que solamente no sirve de nada, sino que me hace a mí hacedor de maldad. Eso es fuerte. Y necesito es que todo lo que estoy hablando empecemos a captarlo, pero al 100%. Aquí no se trata simplemente de dar una profecía, de ayudar a las personas, de ser, aquí vimos aquí a las personas que estamos ahora con responsabilidad y todo eso. No se trata de ejecutar esa responsabilidad, se trata de hacerlo con amor, se trata de la intención del corazón por la cual tú haces las cosas. Porque aún una persona que viene aquí a ministrar y alabanza al Señor, alguien que puede dar una profecía y todo eso, su corazón puede estar buscando su vanagloria. ¿Y para Dios qué significaría eso? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre ve a la persona cantando y ve a la persona ministrando y puede a la persona diciendo, aquí os digo de parte de Dios esto en profecía. O puede estar ayudando, haciendo, ¡ay, qué bueno esta persona! Y todo eso. Pero no lo está haciendo con amor, no lo está haciendo con la intención de agradar a Dios o de que la persona conozca de Dios, sino que esa persona lo está haciendo con un corazón envanecido. Sería una persona hacedora de maldad. Sería una persona de las que salen en Mateo 7, 21 al 23. Porque de hecho, valga la redundancia, de hecho lo hizo. O sea, dice en Mateo, en 1 Corintios 13, el 1, el 2 y el 3, dice, si yo hablase en lenguas humanas, o sea, si manifestara el Espíritu Santo a través de mí, pero no tengo amor, o sea, no significa que no estaba el Espíritu Santo manifestándose, significa era que no tenía amor. Y dice, y si yo hablara profecía y como hiciera la ciencia, hiciera todas las cosas, y si fuese un predicador que lleva la palabra, o sea, y da la palabra y todo esto, y lo hace, pero el detalle es que no tengo amor. Y si yo hiciera el sacrificio de desgastarme por las personas y visitarlas y llorar cuando lloran y hacer las cosas, pero si no tengo amor, no solamente no vale de nada, sino que me hace hacedor de maldad y me hace desconocido ante Dios, porque si yo no estoy conectado con el Padre 24/7, Dios no me conoce. Es importante. Nosotros tenemos dos campos de oración. La oración por WhatsApp, que están dirigiendo y guiando la hermana Pamela, y la oración los lunes aquí, que mi esposa siempre está viendo, Kendra y Jessica, el hermano Manuel también, están aquí los lunes. Son dos flancos. Usted decida a dónde, pero hay que estar conectado con Dios, hay que estar conectado con el Padre. En Isaías 29, versículo 13 dice la Biblia, esta versión es la Biblia de las Américas, dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, le vendría un juicio. Y quiero que entendamos algo. Dios está hablando de un pueblo que se le acerca a Él. O sea, un pueblo que se congrega en una iglesia, pero su corazón no está conectado con Él. Y aquí tenemos que vigilar, tenemos que velar que si estamos aquí, nuestro corazón también esté conectado con Dios. Porque necesitamos es tener una conexión permanente, una conexión 24/7 con Dios. Si le negamos, Él también nos negará. Ya lo dije, Mateo 7, 21 y 23. ¿Cómo le negaban las personas esas? Porque estaban haciendo lo que Dios estaba pidiendo que hicieran. Ahora, sanando enfermos, reprendiendo demonios, haciendo todas estas cosas, lo más seguro es que lo hacían en la iglesia. Ahora, eran personas de iglesia, eran personas que estaban activas y todo. Pero habían dos cosas clave en eso, y era que Dios dice que nunca te conocí. Y segundo dice, porque eres un hacedor de maldad. Porque en otras palabras, tus acciones negaban mi amor. Y si nosotros con nuestras acciones le negamos a Él, Él nos va a negar en ese tiempo y va a decir, nunca te conocí. Porque una negación dice, que Él nos negará, ¿cómo sería? Sería como decir, Javier, mira que allá afuera te está buscando Roberto. ¿Roberto? ¿Qué Roberto? Roberto Rodríguez. Yo no lo conozco. ¿Qué significa eso? Lo estoy negando. Si venimos a Dios y decimos, Señor, mira, hice esto y esto, dice, es que yo no te conozco. Dios nos está negando.
Y mira que eso está precisamente antes de que Él permanece fiel. Porque vamos al punto final que dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Pero no podemos desligarlo de lo que sigue más adelante. No podemos dejar esa frase solita porque esa frase solita puede ser una trampa para nosotros, para acomodarnos y decir, Dios me ama y me acepta. Dios me ama y sabe que estoy luchando. Dios me ama y sabe que esto no es tan fácil. Hay algo que aprendimos en el retiro y es que tenemos el poder sobrenatural y todopoderoso del Espíritu Santo viviendo en nosotros para vencer todas las cosas que decimos que no podemos. Pero eso después lo comparto. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esa parte que falta es muy importante porque, como les decía, si no se vuelve una excusa. Ser infiel a Dios es fallarle, y de eso no hay necesidad de sustentar versículos o buscar un versículo que diga, ay, cómo le fallamos a Dios y todo eso, porque nosotros mismos, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos anuncia cuando nosotros le estamos fallando a Dios. De hecho, cuando le queremos fallar, ya está la incomodidad diciendo como que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El Espíritu Santo haciendo su labor y su parte. Y nosotros, por cuestión de fallar, yo no le voy a encontrar ningún versículo que hable acerca de esto, pero lo que vamos a ver es la fidelidad del Dios eterno. Lo más importante de este pasaje, de este versículo, no es que si somos infieles, Él permanece fiel, sino que lo más importante es porque no puede negarse a sí mismo. Si ustedes lo leen detenidamente, el Señor permanece fiel porque mantiene unos principios de fidelidad. Ahora, si lo vemos con el versículo anterior, uno diría que ese principio de fidelidad no es 100% en beneficio mío, pero es simplemente la justicia. Porque si lo negamos, ¿Él qué va a hacer? Él no nos niega. No, venga, Él me rechaza, pero venga, no hay problema. Él nos niega. Él no puede negarse a sí mismo, a sus principios. ¿Y cuáles son sus principios? Es que sin santidad nadie le verá. Y si tú eres infiel, no tienes santidad. Y Él no puede negarse. Si tú eres infiel, Él va a permanecer fiel a sus principios, va a permanecer fiel a sus principios. Él siempre está ahí para nosotros, pero Él va a permanecer fiel a su principio de que sin santidad nadie le verá. Y quiero que entendamos bien esto porque al cristianismo no se puede jugar. Al cristianismo se tiene que uno saber en qué se está metiendo. Con esto no quiero obligar a los nuevos que van aprendiendo pocas cosas, poco a poco algunas cosas, pero quiero decirle a todos en general, es que lo de Dios es muy serio. Lo de Dios es muy serio. Tan serio que no tiene que ver mucho a veces con lo que estás haciendo, sino que tiene que ver con la intención con lo que estás haciendo. Y no estoy hablando de lo malo, porque la intención, a alguien que está haciendo algo malo, obviamente su intención es mala. Nadie hace algo malo con una buena intención. Nadie le da una patada a alguien que, ay, es que yo quería hacerte un bien. Más que nada se trata de aquellos que hacen las cosas bien, pero su intención no está alineada. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios nos ama y nosotros tenemos que ser serios con eso y responder a su amor. ¿Con qué? Con amor. Tenemos que ser serios y firmes y responder a Él ¿con qué? Con fidelidad nuestra. Dios es íntegro y tenemos que responderle a Dios ¿con qué? Con integridad nuestra de corazón. Yo tengo más cosas aquí que escribí para la prédica de este día, pero yo siento terminar aquí. En YouTube, cuando suba la prédica en Casa de Esperanza Suiza de YouTube, ustedes puedan ver todo lo que está escrito hasta abajo para seguirse nutriendo con lo que Dios nos ha preparado para nosotros como bandeja de comida, alimento espiritual. Pero yo me quiero detener aquí porque ya aquí simplemente lo que cabe es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Dios está fiel permanentemente con nosotros, porque su característica dual es una.
su característica dual es la siguiente, es que Dios no nos ama porque Él siente amor, Dios nos ama porque Él es amor, porque esa es su naturaleza. Y Dios no deja de ser fiel a nosotros, a sus principios, simplemente porque Él es eterno. Y la eternidad se puede simbolizar en 24/7, porque si está permanentemente abierto y disponible a nosotros, eso habla de eternidad. Nosotros tenemos que aprender a conectarnos con Dios. Es fácil, es simplemente empezar a dejar la carne a un lado, a dejar nuestros deseos que nos apartan de Dios a un lado. Y eso nosotros lo sabemos. Y ahora, nada más les doy el tips ese que aprendimos en el retiro. Jesús dijo a la mujer samaritana que el que bebe del agua que yo le daré, de su interior subiría como una fuente de agua para vida eterna. Y después le dijo a los fariseos en una fiesta, en una fiesta a los judíos, en Juan capítulo 7, le dijo, si ustedes obedecen mis palabras, de su interior correría, o si ustedes creen a mis palabras, de su interior correría un río de agua viva que brota para vida eterna. La fuente y el brotar de un río son poderosos. Ahora, de ese río que hablaba y esa fuente que hablaba Jesús, hablaba del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en capítulo 22, versículo 1, en Apocalipsis habla acerca de que ese río viene desde el mismo trono de Dios y llega hasta nosotros. Ese río, ese Espíritu Santo que está en la vida de cada uno de ustedes, es un río que viene desde el mismo trono de Dios, haciéndote tener el fruto del Espíritu Santo y dándote todo el poder para vencer todo lo que impida acercarte a Dios. Nosotros no tenemos excusa para decir, es que esto puede más que yo, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros no podemos decir, es que ya yo me rendí porque he intentado ser cristiano, cuando el Espíritu Santo es el que nos fortalece. Tenemos toda la fuerza interior para hacerlo y no se trata de poder propio, se trata de que la fuerza interior se llama Espíritu Santo que está dentro de nosotros y podemos lograr muchas cosas. Podemos lograr todo lo que nos disponemos a hacer para Dios, como hacer una vida correcta y alineada con el propósito de Dios, porque simplemente el poder del Espíritu Santo habita en nosotros y nos puede ayudar a hacer todo y absolutamente todo. ¿Qué hay gigante? Hay siempre un David que lo respalda a Jehová de los ejércitos. Que hay un mar rojo al frente cuando yo estoy saliendo de mi esclavitud. Siempre va a haber un ungido de Dios que va a levantar una vara y va a abrir ese mar. No hay nada que se oponga al propósito de Dios en la vida de nosotros cuando nosotros echamos mano del recurso llamado Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros debemos querer lo mejor para nosotros porque ya lo ha puesto ahí todo. Y no hay más nada que decir, no hay más nada que hacer. Simplemente rendirse. Rendirse. Además les quiero decir algo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros al final de las prédicas y todo eso, no logramos entender que Dios nos ama, que nos ama tanto, yo creo que hemos perdido todo, absolutamente todo. Y tenemos que ser serios con nuestra vida espiritual. No se trata de ser monje, no se trata de ser el raro, el extraño, la extraña. Se trata de ser el correcto, de ser la correcta, de ser que está alineado, porque al final, cuando todos lloran en el infierno, tú alabarás en el cielo. Se trata de ser serio. Ser cristiano no es relajo, no es broma, no es para agarrarla easy, para agarrarla suave. No, tranquilo, con calma, después yo me arreglo, yo me ajusto. Tú no sabes si tú mueres mañana. Tú no sabes qué pasa mañana. Aprovecha el día que Dios te muestra para salvación, porque ese día es hoy. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu salvación.